o si lo quieren después consultar, también lo pueden consultar de vuelta. ¿Tá? A ver qué puso la compañera Ledesma. Con respecto a la primera pregunta, ¿Sí? ¿cuál es el tema del texto? ¿Sí? Básicamente el tema del cuento, que es un cuento de Gabriel García Márquez, El mar del tiempo perdido, el tema es el tiempo y el mar. Es un texto que yo ya lo conocía, sé que los personajes simbolizan algo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Herbert, que él lo cita al comienzo, simboliza el imperialismo, por ejemplo, tiene que ver con todo un trasfondo político y social, pero básicamente este cuento tiene un comienzo, que es el que usted nos planteó, en donde nos sitúan en un tiempo y en un espacio, y cita además a uno de los personajes, en este caso Herbert. Yo creo que Gabriel García Márquez eligió este género, el narrativo, porque de alguna manera le permite integrar lo que es la realidad y la fantasía. Y bueno, a su vez también juega con eso, ¿no? De la simbología de los personajes y de los lugares también, porque el mar también en este cuento tiene un significado, está asociado con la renovación, con la salvación, también con la muerte, tiene muchas imágenes. Bien. ¿Qué pusieron los otros en ese primero? O sea, ahí estaríamos en la pregunta 1 y el 1 primero. Tú, y ya lo asociaste al género. ¿Por qué te parece que usó ese género y no otro? Creo, por eso que dije, me parece que le permite a él jugar con la realidad y con la fantasía, ¿no? Que es un poco lo que tiene el género narrativo y específicamente el cuento. Bueno, a ver qué opinan los demás. A ver, vamos entonces. Sí, porque yo no conocía el texto en sí completo, y entonces me guié por lo que decía solamente ahí, y puse que se trataba sobre el mar y el estado en el que se encontraba el mar. Ajá. Y puse que se había optado por este género, me parecía, porque es adecuado para relatar lo que sucede, un suceso, que como lo que veníamos hablando antes, que no se da tanto detalle, ni es necesario tanto detalle como en la novela, pero sí sirve para relatar, y que tampoco ocurre como en el género lírico, donde se expresan emociones de forma poética. Bien. lo mismo, profe. ¿Alguien hizo grupo o todos estuvieron individual? Sí, yo hice con Sebastián, profe. Está perfecto. Juan Pablo, entonces, con Sebastián, ¿cuánto? Juan Pablo, ¿tu apellido? Piris. Piris. Hizo entonces con... Sí. Sebastián Rodado. ¿Qué pusieron ustedes? Profe, yo puse que el tema, solamente me guié por el fragmento que estaba ahí, que era, como decía ahora, sobre el mar y sobre el pueblo, que el vínculo que tenía con el pueblo, que según decía ahí, decía que lo de la basura que le tiraba, que estaba malhumorado, era como que la relación entre la naturaleza y el pueblo. Y que se basaba en un acontecimiento, en cuando llegaba un personaje que a partir de ahí el mar cambiaba, como que lo personificaba y que gracias a ese personaje se volvía como más amigable la relación. Bien. Después, ¿por qué elige ese género? Puse Sí. que porque en el cuento, o sea, narrativo, subgénero cuento, porque creo que es la forma que tiene el locutario, de conectar mejor con el alocutario, ¿no? De que se ponga en el lugar en ese espacio y tiempo, en la imaginación, de que lo haga llegar de la mejor manera, es el cuento. Bien, muy bien.
¿Quién más está allí? Ya 4 personas, a ver los demás. Yo había puesto yo- lo mismo que Melanie, profe, en el que hablaba sobre el mar y el estado en el que se encontraba, pero en sentido figurado, porque hablaba cosas que en la vida real no puede pasar. No tengo el texto a mano, pero decía algo como que, no sé, era en sentido figurado. Acá, lo que decía Juan Pablo también, una basura espesa, eso era sobre el pueblo. Ahí va, que el mar se estaba volviendo áspero, eso sería en sentido figurado, eh, y que empezaba a vaciar el pueblo, y está tan clarita la letra que no veo. ¿Tú con quién lo hiciste, Alejandra? Yo lo hice sola. Ah, lo hiciste sola. Perfecto. Después que cuando apareció una persona que se llama Ebert, el mar no se alteró. Es como si tuviera personalidad propia. No necesariamente, no necesariamente. Heber, en realidad, vamos a ver un poquito más qué dicen y después yo les digo. O sea que el tema estaría para vos, Alejandra, porque no me quedó muy claro para vos lo que es el tema. El mar y en el estado en el que se encontraba. Creo que fue Melanie que había dicho más o menos lo mismo. Ahí está. ¿Quién más queda entonces? ¿Alguien trabajó de grupo o todos trabajaron de... no, quedo yo. Bien, te Sandra. escucho. Bueno, un poco en la línea de lo que decía Carmen, yo este cuento en realidad no lo conocía más que de nombre, pero veo que tiene como muchos elementos que se repiten, digamos, en otras obras de García Márquez. El mar, por ejemplo, creo que hay uno que se llama El ahogado más hermoso del mundo, puede ser. Sí. Que el tema de los pueblos costeros, bueno, en 100 años de soledad, hay como muchos elementos comunes, veo. Bien. El formato, o sea, me parece que es el formato idóneo para desarrollar un- un- una historia, para relatar acontecimientos, me parece que no me imagino otro formato. Bien, correcto. ¿Quién más entonces? La última que habló, disculpa, repetime tu nombre y apellido. Yo soy Sandra Luzardo. Está. Y yo ahora se ve que algunos se perdieron en el camino, porque éramos 13 hoy y ahora somos en total 8 conmigo y me faltaría uno. Entonces, pues supuestamente serían 7 y hablaron 6. ¿Quién quedó allí? Profesora, yo, Edurne Riani, no voy a hablar, porque yo soy libre, yo soy la que voy a seguir el curso, pero no. Si quiere hablo, pero no me parece que. Mejor que hablen los compañeros que tienen derecho a tener la nota y todo lo demás. Está perfecto. Yo me voy a dedicar a aprender nomás. Perfecto. Bien, apaga por favor el micrófono. Vamos entonces a ver y a corregir. Por una parte, lo que había contestar, ¿no? La primera pregunta relacionada al género literario, por supuesto, el primero es género literario narrativo. ¿Por qué? La justificación, porque está escrito de margen a margen, con respeto a el orden de los enunciados y los párrafos. Acá solo tenemos el primer párrafo de la obra, pero en interrelación con las preguntas de hoy, el tema del texto en realidad es la presentación del señor Herbert en relación con el estado del mar. ¿tá? Así que, primer texto. El tema, entonces, bueno, género narrativo,
Y tema, presentación del personaje Herbert en relación al estado del mar. Quiere generar una intriga, porque nosotros, fíjense que al leerlo decimos, bueno, pero entonces pasó algo. ¿Por qué? Porque vieron que dice, desde el año que vino el señor bueno, vamos a leer todo, ¿no? Hacia el final de enero el mar se iba volviendo áspero. Es decir, que ahí cuenta algo que sucedía todos los años. Empezaba a vaciar sobre el pueblo una basura espesa y pocas semanas después todo estaba contaminado de su humor insoportable. Ojo que ahí hablo un humor en el sentido, no de humor de lo que llamamos de mal humor o buen humor, sino en el sentido del olor, ¿no es cierto? Es decir, en esa acepción de la palabra que significa el aroma, desagradable en este caso. Desde entonces el mundo no valía la pena, al menos hasta el otro diciembre, y nadie se quedaba despierto después de las 8. Pero, recuerden que cuando está esa conjunción adversativa, pero quita a todo lo demás, es decir, saca de lo que dijo, quería ir al cine, pero no pude ir porque llovió, por ejemplo, ¿no? Ese pero, esa conjunción adversativa, saca algo. Y dice que desde entonces no valía la pena, pero el año en que vino el señor Herbert, el mal no se alteró, ni siquiera en febrero, al contrario, se hizo cada vez más liso y fosforescente, y en las primeras noches de marzo exhaló una fragancia de rosas, es decir, que cambió tanto lo que pasaba en el mar como la fragancia que había. Es decir, lo que hace está generando una intriga en relación al personaje Herbert y su función allí al ingreso al pueblo, ¿no? ¿Queda esto? Sí. Bien. El segundo texto, ¿quién quiere leerlo primero y luego decir a qué género pertenece? ¿Puede ser en el mismo orden de hoy o puede empezar alguien más? El que quiera. Si quieren, digo lo que yo puse. Yo vuelvo a decir, yo ahora estoy tomando nota de qué contestan en cada cosa y después van a tener una nota general por todo el trabajo de cada uno. ¿Entienden la idea? Entonces tendrían que participar todos los que están cursando la materia, si yo más o menos voy viendo. Sí. ¿Leo el texto? Sí, por favor, Melanie. Dice, oh, tardes que amé en silencio, cuando solo, andando entre las gentes, tú, amor, como a un hermano, me llevabas de la mano. Yo puse ahí que el tema del texto trataba sobre el amor, que pertenece al género lírico y que se optó por este género porque es el más adecuado para expresar sentimientos, como es el caso del amor. Perfecto, muy bien. ¿Qué pusieron los demás? A ver, Carmen. Sí, lo mismo que la compañera. Bien. Juan Pablo y Sebastián. Sebastián, sí, en ese caso es similar también, que pertenecía, que era lírico, y también, como dijo Carmen y la otra muchacha. Bien, Alejandra. Bueno, yo ya puse otra cosa diferente. Primero, creo que la compañía se comió el título. Se llama Apuntes, el poema, profe. Sí, Apunte. Apunte. Ah, sí. Está, ahora sí. Además de que el género lírico expresa sentimientos, podemos decir también que dentro del género lírico entra lo que es el juego de palabras, porque no es escribir un poema y ya está. O sea, hay un juego de palabras, de rimas, y está, bueno, el expresar sentimientos es como predominante. Ya lo había dicho Carmen cuando preguntaste qué podía significar, pero bueno, está eso también del juego de palabras y el darle un formato al poema para que quede como un poema en sí. Bien, muy Así que bien. creo que va por ese lado.
Y utiliza ese género para transmitir sus sentimientos, ¿no? Perfecto, bien. Sí, en este caso parece como un amor no correspondido y a la vez no declarado. Sí, exacto, ¿no? Es decir, vamos ahora, después cuando estudiemos sobre todo la figura, ese amor no se sabe en realidad si está con él o Sí, no. correspondido no, pero él no se anima a declararse, transmite eso. No Y se el sabe. símil que utiliza muestra afecto, pero no, él mismo lo dice, que es en silencio, que no se lo ha dicho. Exacto, o todavía no se lo ha dicho, o la otra opción, ¿cuál podría ser? Otra u otras opciones, ¿no? Falta hablar a Sandra. ¿Qué pusiste tú? Sí, yo también puse género lírico. No entendí muy bien lo que dijo Alejandra. Perdón, más que nada porque tengo la música del vecino que me está Claro, que bajando, juega con ¿verdad? las palabras, ¿no? O sea, si fuera un texto narrativo, ahí, bueno, a no ser que sea agramatical, como hemos visto en teoría, no hay un juego de palabras en realidad, como el de García Márquez, por ejemplo. Entonces, claro, al poder hacer ese juego de palabras, puede ir a la rima y hacer como una tonada ahí para que rime, y bueno, y además expresa sentimientos, como dijeron los compañeros. Sí, bueno, en eso sí estoy de acuerdo, pero no sé, quería añadir ¿Sí? que hay como se decanta por una forma diferente, ¿no? Como un verso mucho más libre, porque no hay una rima exacta. De hecho, hay otros poemas de Liber Falco, bueno, yo no conozco muchos, pero alguno que conozco es como mucho más libre el verso, no hay una rima estricta, no hay como una métrica estricta, mejor dicho. Ajá, sin embargo, ahora Claro. después vamos a ver que hay una rima en el segundo punto, ¿no? Es decir, Sí, por eso decía, no hay una métrica estricta, quiero decir, como se puede ver después en hastío. ahora sí, la métrica sí, es decir, obviamente, sin contar los versos, las sílabas, podemos ver obviamente que hay una libertad en cuanto a la métrica, no en cuanto a la rima, porque ahora enseguida después vamos a estudiar que notoriamente hay una rima entre los versos 3 y 4. Bien, entonces, ¿cómo contestamos? Obviamente, entonces, pertenece al género lírico. Es decir, que entonces es una obra escrita en verso, los versos tienen entonces una agrupación en estrofas y hay una rima. ¿tá? Como decían anteriormente, hoy en día, sobre todo después de Walt Whitman, que fue el padre del verso libre, se liberó un poco el verso tanto de lo que es la métrica como de la rima. Ustedes saben que cuando el verso no tiene rima, se llama verso blanco, y cuando no tiene medida, ¿sí? Además de no tener rima, entonces lo llamamos verso libre. ¿Tá? Bien, el tema entonces, que era más difícil de determinar, el tema entonces era un amor, pero que puede ser quizás un amor, como decía el compañero, o no confesado, ¿no? O un amor que pertenezca al pasado, pero que él sienta, porque dice, tu amor, como un hermano me llevabas de la mano. Es decir, no el amor como sentimiento lo llevaba de la mano. No quiere decir que estuviera presente el amor, porque en realidad él está solo entre la gente y el amor aparece más como una fuerza direccionalizada
como una fuerza, no sé qué opinan ahora que les estoy diciendo esto, es decir, como una fuerza que lo empuja a él a actuar de determinada forma. ¿Qué dicen ustedes? Sí, de acuerdo. Yo lo sigo viendo más como un amor no correspondido y que la otra persona lo trata como un cierto cariño, pero más fraternal, cuando dice que lo agarra con la mano, lo agarra de la mano como un hermano. Como que si bien Sí, el otro sí, puede sentir afecto, pero como un afecto más fraternal. pero es cierto que ahí que dice que él va solo entre la gente. Entonces Claro. eso queda más, es algo de su cabeza, digamos. Claro, Exacto, simbólico. porque él estaba solo en realidad, solo andando entre las gentes, tu amor, es decir, el amor como una fuerza que a él lo llevaba de la mano, que ahora después no vamos a detener más en la figura. Es decir, no necesariamente él esté entonces en la presencia de él, como parece señalar, porque él está solo. Y además dice que amé en silencio. Por eso a mí, digo, obviamente en la parte de poesía tenemos la parte subjetiva, como habíamos estudiado un poco lo que era la idea de lo que es la subjetividad, ¿no? Que depende de cada sujeto. Y puede ser lo que dice la compañera, pero yo en este caso me tiendo a me tiende a parecer que está más cerca Juan Pablo, ¿no? Lo que dijo ese grupo, Juan Pablo y Sebastián, en el sentido de que él ahí dice que está solo específicamente, ¿no? Pero podría quedar en la ambigüedad, ¿no? ¿Están ahí? Y al ser un fragmento hay cosas que no sabemos, entonces capaz en otra Claro. parte dice, sí, saca las conclusiones para decirnos nosotros. Ahí está. Sí, a mí igual, como que el texto, al llamarse apunte, me suena como, y al ser tan breve también, me suena a algo de como que lo escribió al pasar, así, no se complicó mucho la vida y ya está, es un apunte. Ah, pero no es un fragmento, eso es el texto entero. Este es el texto, es el texto. Se me Ah. cerró, ¿saben que no sé qué hice? Que se me cerró ahí donde estaba escribiendo. Ustedes no lo ven ahora, ¿no? No. No, ahora No. Bueno, está. De No. cualquier manera, porque no sé dónde quedó, si quedó guardado o se me fue, de cualquier manera abro otro. Ah, acá. A ver, voy a ver si lo puedo compartir ahora. Las cosas de... A ver si ahora puedo compartir. Bien, les decía entonces, una fuerza que lo guía, ¿no? Ahora después cuando veamos la figura vamos a ver un poquito más. Aunque podrían ser las dos opciones, ¿está? Bien, el tercer texto, ¿quién lo lee? Yo lo leo, profe, si querés. Bien. Si quieren, compañeros. Alessandra. Sí, oigo. Dame un minuto que estoy bajando para verlo bien. Es el que dice, empieza con primera parte, casa, habitación, etcétera. Ah, sí, sí. Está como en diferente orden, entonces 3 pensé que era el 4. Bueno, empiezo. Primera parte. Sí. Casa habitación en la finca de Lugoa. Andreyevna, aposento llamado de los niños, porque allí durmieron siempre los niños de la familia. Una puerta comunica con el cuarto de Ania. Muebles sólidos de caoba barnizada, estilo 1830. Macizo velator. Amplio canapé, viejo armario. En las paredes, litografías iluminadas. Despunta el alba de un día del mes de mayo. Luz matinal, tenue, propia de los crepúsculos del norte. Por la ancha ventana, el jardín de los cerezos muestra todos sus árboles en flor. La blancura tenue de las flores armonizarse, no veo bien, con la suave claridad del horizonte que se ilumina poco a poco.
El jardín de los cerezos es la belleza, el tesoro de la finca, es el orgullo de los propietarios. Aquí están Dunyashka en pie con una vela en la mano, Lopagín sentado con un libro abierto delante de sus ojos. Lopagín, sí, está bien, aplicando el oído. Paréceme que el tren ha llegado por fin. Gracias a Dios. ¿Puedes decirme qué hora es? Dunyashka, son las 2. Apaga la bujía. Ya lo ve usted, amanece. Lopagín, el tren lleva 2 horas de retraso, por lo menos. Pero ¿quién se admira ya de los retrasos de los trenes? Después de todo, soy un imbécil. Sí, soy un imbécil. Vine justamente para ir al encuentro del tren. Procediendo con toda la calma imaginable, hubiera llegado a tiempo, puesto que el tren anda retrasado 2 horas como de costumbre. Tomé un libro para mantenerme despierto y me dormí. Apenas hube leído las primeras líneas. ¿Por qué no me despertasteis, Dunyashka? Creo que no sigue, ¿no? No. No, muy bien, gracias. Entonces, Dramático. ¿qué escribiste tú? Bueno, primero también me basé en la consigna que habíamos subrayado lo de la figura, el tesoro de la finca. Está hablando primero como de una casa, primero describe toda la casa para cuando a la hora de representar la obra teatral se sepa cómo es el contexto. Pero el tema más bien es como, género dramático. Bien. Y el tema sería la llegada del tren, ¿no? Es como que el personaje principal, creo yo, está como expectante a la llegada del tren y preocupado porque sabe que se retrasa y no llega, en fin. Está como Bien, esperando algo. al menos el tema de ese fragmento, ¿no? Muy bien. ¿Qué dicen los demás? A ver qué escribieron. También Buenas. género Yo puse. dramático. Dale. Bueno, ¿quién habla? ¿Quién? Ah, Ahí andan, El- que hable Melanie primero, a ver. Bien, yo puse que el tema era la espera y el retraso, que es el género dramático, este texto es del género dramático y se opta por él porque es útil para después realizar la interpretación teatral de la obra, porque este texto te contextualiza con las didascalias y demás. Muy bien. Entonces a la hora de llevarlo a la interpretación, al teatro, tenés toda la guía del texto. Bien, correcto. ¿Qué dicen los otros compañeros? Yo coincido con mis compañeros que pertenecen al género, al género dramático, es una obra para ser representada. Creo que el tema principal es el Jardín de los Cerezos, porque también tengo un leve recuerdo de la historia que trata de la venta de una casa de terratenientes rusos que tienen un jardín de cerezos, y la trama creo que gira en torno a eso. Así que para mí ese sería el tema, pero igual acá, digo, en la primera parte es la introducción en donde se cita y se describe el lugar, la casa, todos los elementos de la casa, el jardín de los cerezos, que es el tesoro de la finca. Y después va presentando los personajes, ¿no? Lopagín y Dunyashka, que están representados por guiones. Bien, perfecto. ¿Y quién más falta intervenir? Sandra, creo. Sí, yo, pero es más o menos lo mismo. más o menos lo que dijeron las el género compañeras. dramático. Nos estamos cruzando por ahí. Hola. A ver, perdón, estaba hablando Sandra, si le dejan terminar a Sandra y después habla Sebastián, si les parece. Perdón, yo no sabía que estaba hablando alguien. Eso que es más o menos lo que dijeron las compañeras, es género dramático, es para ser representado. Bien. Y bueno, como ya lo conocía más o menos también, como Carmen tenía una idea de que se trata de una familia aristócrata de la Rusia de principios del siglo XX,
creo que coincide con la época del último zar, si no me equivoco, ¿no? Nicolás Bien, I, o sea que sí, esto es previo a la Revolución Rusa. bien, Pero bueno, eso es porque ya la conocía del liceo. perfecto. Entonces, claro, ambienta, está ambientado en la Rusia de esa época. Pero claro, si nos guiamos solamente por lo que aparece acá, digamos que lo más llamativo es el Jardín de los Cerezos, por lo que decía como Exacto. la venta de la casa. Bien. Ahora sí, Juan Pablo y Sebastián. Sí, es similar también del género dramático, y nosotros marcamos ahí también como que la primera parte era el género narrativo de espacio y la segunda estaba más centrada en los personajes. Pero espera un poquito, género No, 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 narrativo. no, género dramático, pero que la primera parte se enfoca más en el espacio, describe, ¿no? Como decían las Ay, compañeras, describe el lugar donde se va a instalar la obra y después sí pasa a los personajes, lo que es su diálogo y de cada uno. Se centra, la segunda parte se centra en la historia mismo, que es esperando un tren, y prioriza más los el otro personajes. que ya no lo despertó, digamos, más se enfoca más en los personajes la segunda parte. Ahí está, pero ojo que en este caso no es que sea porque tú lo usaste los detalles como en la calificación que dimos nosotros de la épica y la narrativa, ¿no? En realidad ahora Sí. no se relacionaría el espacio, sino que está dando lo que son las indicaciones espacio-temporales, ¿está? Esas indicaciones temporales no se consideran didascalias. Las verdaderas didascalias son las del texto que no se pronuncia por el actor. Es decir, las verdaderas didascalias es cuando dice, por ejemplo, en este caso no se da. Sí, acá dice, aplicando el oído. Esas son las didascalias, ¿está? Apaga la bujía, ¿está? Le digo porque la otra compañera me parece que entreveró, ¿está? Ojo que está bien el término, pero didascalia es una palabra que viene del griego, significa enseñanza, ¿está? Y justamente se toma para designar los elementos que se escriben en la obra para su posterior interpretación escénica, ¿está? Sí, yo lo decía Está. por eso, por los paréntesis que aparecen, o cuando se describe un personaje o algo así. Ahí Los está. paréntesis se llaman acotaciones, que es algo que no dijimos ninguno, que es lo que representa el género dramático, porque tiene acotaciones y descripciones de lugares y personajes. Ahora sí, las indicaciones espaciotemporales que están al principio, ¿tá? Que es todo lo que es propio, que nosotros lo vamos a definir después, porque después igual nos vamos a detener en el género dramático, porque no habíamos llegado. Todo eso es justamente para que se pueda representar la obra, ¿no es cierto? Claro, por eso decía espacio, pero en lo que refería a la descripción del lugar que ellos, Ahí que se está. instalaba la obra. Bien, bien, bien. No, te digo porque valga la aclaración en el sentido de que nosotros habíamos hablado tanto en género Sí, narrativo y en género no, épico no como... confundir, Ahí está. eso, Bien. no confundir el espacio del género narrativo con esto espacio temporal de que se instala la obra. Ahí está. Entonces, en este tercer texto, como ustedes dijeron, género dramático, ¿tá? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta por el texto que es una obra escrita para ser representada, justamente por las indicaciones espaciotemporales de que hablábamos, que... Claro, aparte, hay una parte que dice, creo que son los muebles de estilo de 1830, creo que era, como para que a la hora de representar la obra no se ponga un mueble moderno, por ejemplo. Ahí está. Y el hecho de que sean muebles sólidos, ¿qué nos está diciendo? Y que sea de un estilo. Me suena que son como muebles fijos, ¿no? Como que no se pueden mover. O Sí, grandes, no sé. son O muebles el tipo grandes. de madera. Ahí está, un mueble de madera ¿de qué tipo? De madera real, no de... Claro, como les decía antes, los de compensado de ahora, por ejemplo. Ahí está.
pero además de alguna manera valiosa, que ahí dice precisamente la caoba barnizada, señala qué cosa. El poder adquisitivo. Ahí está el nivel social, el nivel socioeconómico de los personajes. Como decía la compañera, justamente. Que son aristócratas. Ahí está, pertenecen a la clase social alta, que bueno, no les quiero malograr si no la leyeron, pero justamente están en decadencia, ¿no es cierto? Y ese lugar, que es el Jardín de los Cerezos, después vamos a ver qué quiere decir eso del tesoro, ¿no es cierto?, de la finca. Es decir, que es género dramático por cómo está escrito, por cómo están puestos los personajes. No se olviden que el género dramático menciona primero el personaje, ¿no?, Lopagin, y después lo que dice, ¿ya? A diferencia del género narrativo, que dice primero lo que dice, ¿no? Hubiera dicho, paréceme que es un tren, y después dijo Lopagin, ¿no? Acá es al revés, lo que nos señala que es género dramático, ¿no? Es decir, aparecen entonces indicaciones espaciotemporales y, y los personajes con el nombre primero.